Seguimos con nuestro estudio de Romanos y vamos en Romanos 6. Yo los invito a que revisen las otras predicaciones para que tengan la secuencia y para que vayan entendiendo lo que es el libro de Romanos. Yo sé que ya lo escucharon aquí, pero si lo revisan les va a aclarar ciertas ideas. En Romanos 6 quiero que veamos que es una vida nueva, de esclavo a hijo. Óiganlo bien, de esclavo a hijo. Por eso quiero que piensen por un momento de las cargas que cargan. Porque así como hablábamos un momento, cada quien conoce las cargas que tiene. Tú puedes andar muy sonriente y muy feliz y aún así cargas. Porque muestras una cara. A nadie le gusta mostrar la cara de derrota o de que las cosas no están bien o que no están caminando bien. Y tienes cargas financieras, tienes cargas en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Entonces cuando alguien te pregunta cómo están las cosas, tú dices, bien. Pero si honestamente tú le siéntate ahí para echarte el cuento cómo están las cosas. Y empieza a decirle, mira, problemas con migración, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, en el matrimonio, con la salud. Todos tenemos cargas. Y hay otras cargas que se cargan, que son errores del pasado. Errores que cometimos en el pasado y que muchas veces salen a flote. O sea, parece que te seguimos pagando la deuda, aunque ya esa deuda la dejamos bien atrás, pero tal vez nosotros no le pusimos cancelado. Y sigue eso. Entonces, o culpas por cosas que hiciste o estás haciendo. Pues en esta vida todo el tiempo estamos haciendo cosas. Y a veces hay recuerdos que te duelen del pasado. Porque yo hice esto, porque yo dejé de hacer aquello. Yo sé que tengo varios recuerdos del pasado que parece mentira. A veces vienen a mi mente y digo, ¿qué estaba pensando? O sea, ¿por qué lo hice? De cada quien anda en la vida con su propia carga, con su propio yujol atrás lleno de cosas. Por eso a veces hay que irse delastrando de las cosas. Hay que irse perdonando a uno mismo para que esos recuerdos no te sigan haciendo daño. Entonces, pero hay tantas cosas y este mundo es como una novela de esas que te mantiene tenso. Todos los días es algo nuevo. Como dice otro, me moví, pum, chocaron al otro. Eso es una bendición porque el Señor le puso algo. Bueno, él es medio desesperadito también, pero el Señor le puso algo. Muévete porque está durando mucho, lleva 5 minutos. 5 minutos. Pero fíjense la bendición que recibe. Entonces, yo no sé, a veces parece que sales de un ciclo en la vida y sales de esta deuda. Pero es que a la vuelta de la esquina te está esperando otra cosa. A veces estás contento porque te aumenta el sueldo y a la vuelta de la esquina te sientes mal, estás enfermo o escuchas que algo sucedió. Entonces la vida es todo el tiempo. Esta semana yo pensaba que cuando tú recibes al Señor, cuando te haces cristiano, tú te haces un soldado de su ejército, ¿no? Tú pasas a ser parte del ejército de Dios. Y venía a mi mente, pero es que cuando tú te haces un soldado, ¿a qué te enseñan? A estar preparado para la batalla. Un entrenamiento fuerte. Entonces parece que la vida cristiana fuera así. Es un entrenamiento todos los días para que te vayas fortaleciendo y para que estés más fuerte para las cosas que vienen. Y para que realmente puedas servir. Porque ¿de qué sirve un soldado que nunca se ha entrenado? A veces se ríen cuando las cosas que están pasando en Venezuela dicen que cuando vengan el primer tiro la carrera va a ser grande. Porque hasta ahora disparas con escopeta de madera. O oyes un traquitraqui o algo. Pero es muy diferente cuando oyes tiro. Yo las veces que he oído tiro ando buscando a ver dónde meto la cabeza. Y entonces de dónde viene, pero lo primero que usted dice, ¿dónde me escondo? Y no ha sido con uno, imagínate que te estén disparando. Es una gran diferencia. Entonces, hay gente que está cansada. Fíjense que esto me lo dijo alguien ayer, yo no lo sabía. El índice de suicidio en Georgia Tech es altísimo en los hombres, en los de primer año. No sé si es cierto esto, tengo que revisarlo, pero alguien me lo dijo, lo creo, que en el tiempo de exámenes ponen unas mallas para proteger que no se tiren los estudiantes. Es a nivel nacional, así que el índice es alto. Es lo que le dicen, hay que investigarlo. Pero si lo dicen es porque algo está sucediendo, donde el índice
es alto, porque la gente está frustrada, está cansada y han puesto toda su energía y todos sus planes en una carrera, y cuando ven que no la están alcanzando, pues, ¿para qué vivir? Fíjense cómo está la mente y ese corazón de vacío. Entonces, hay gente cansada de la vida, hay gente que está agotada, hay gente que tiene miedo. Ahorita con esta situación en este país, la gente tiene pavor, no miedo, pavor de salir, de manejar, y tiene que hacerlo, porque hay una necesidad. Entonces, es una esclavitud, al final de cuentas. Gente que vive con vergüenza, gente que vive con una autoestima muy baja. Se miran en el espejo y no se aceptan como son. Entonces, aquí estamos y aquí seguimos en esta lucha. Por eso hay que leer la palabra de Dios y hay que meterse a ver qué es la promesa que Dios nos ha dado. Porque la gente vive de sentimientos. Tú crees que eres libre del pecado y la gente dice, yo espero, yo siento. Aquí no se trata de yo siento, aquí se trata de yo sé. Yo sé. Entonces la gente sigue viviendo en sentimientos. Los sentimientos no te libran de atadura. Tienes que saber que es así. Entonces, en Mateo 1:21 está la primera promesa que nos da. Ahí nos dice que el nombre del Hijo de Dios sería Jesús. Y que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Recuerden que del capítulo 1 al 5 nos están hablando del pecado. Y aquí, en el 5, dice que hemos sido justificados. O sea, que ya no tenemos esa deuda con el pasado. O sea, primero 4 capítulos nos está resaltando de quiénes somos, de cómo nacimos, de cómo vivimos. En el 5 dice que ahora viene Jesucristo y justifica nuestra vida. O sea, que pagó por nuestro pecado. Y ya pagó por el pecado. Y ahora, ¿cómo vivo? El capítulo 6 te enseña de cómo debes vivir, de quién eres. Entonces, hay una gran diferencia entre ser perdonado y ser salvado. En el capítulo 5 nos perdonan y estamos perdonados. Ese es como la gente: te perdono, pero no quiero nada contigo. O sea, me perdonaste, pero no me aceptas. Hay un capítulo de una película donde ilustran la primera vez que Pablo se encuentra con Pedro. Acuérdense que Pablo perseguía ¿a quién? A los cristianos. Y en esta ocasión se encuentra con Pedro, que era muy radical. Y en la ilustración la colocan como que Pedro no quiere hablar con Pablo. Como que Pedro está muy molesto con Pablo y no lo quiere aceptar. Y cuando se enfrenta, Pablo le dice: tú hablas de amor y no me perdonas. Tú hablas de amor y no me aceptas. Entonces es como: yo sé que estás perdonado, pero yo no. Tenemos que entender la diferencia entre perdonado y salvado. Yo sé que ustedes están perdonados y yo sé que están salvados, pero ¿cómo estás viviendo la vida que tienes hoy en día? Entonces, en ese capítulo 5 nos habla de perdón, ¿no? De cómo Dios borra nuestra culpa, de cómo borra nuestro pasado. Pero ahora, en Romanos 6, es más profundo, porque no es solamente la parte que Dios te perdona, sino que te salva del poder del pecado. ¿Por qué crees tú que te encuentras a veces haciendo cosas que no deberías hacer? Porque sientes, porque piensas, pero tienes que estar seguro. Dios me perdonó, Dios me ha salvado. Él vino a salvar al pueblo de sus pecados. Salvar, oigan la diferencia. Perdonar, pero lo grandioso es salvar.
¿Quién me salva de esta vida que tengo? ¿Quién me salva de todos estos problemas? ¿Quién me saca de todas estas tentaciones que tengo? Entonces, no es que, ok, gracias Señor que limpiaste mi pasado, pero mi presente y mi futuro. Porque sigo viviendo como vivo. Porque tal vez no ves diferencia en la vida que tenías antes de Cristo y la que tienes después de Cristo. Porque ahora, ok, sigues a Cristo, vas a la iglesia, pero tu vida sigue siendo la misma que tenías antes. Cometes los mismos errores, no perdonas, no quieres a tu vecino. Entonces, hay que entender qué fue lo que hizo Cristo. Fíjense, yo veía esta ilustración porque tal vez nos ha pasado mucho que llegas a un río, donde te dicen no te bañes en el río, porque es peligroso. O tu papá te dice no te metas, hay mucha corriente. Pero de todas maneras tú llegas y te tiras al río. Y cuando estás en el río te estás ahogando. Te estás llevando la corriente. Y en eso le pides a tu papá, papá ayúdame, me estoy ahogando. Y dice, papá, perdóname por no hacerte caso. Y el papá dice, hijo, te perdono. Pero se va. ¿El perdón lo salvó? No, se ahogó. Pues no basta con perdonar, tiene la otra parte que es salvar. Entonces hay que entender que en esa posición estamos. Hemos aceptado que hemos sido perdonados, pero parece que aún seguimos pataleando y echando brazos a ver cómo nos salvamos nosotros mismos. Y la salvación no viene de nosotros. Jesús vino a perdonarnos, pero también vino a sacarnos del pecado. Vino a sacarnos donde nos estamos hundiendo. Eso es lo hermoso del Evangelio. No solamente te va a borrar la culpa, sino que va a romper las cadenas que te tenían atado. Vamos a Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense, vamos a perseverar en el pecado para que haya más gracia. Porque si la gracia es lo que derramó el Señor en nosotros, vamos a permanecer en el pecado para que haya más gracia. Y aquí es lo que está enfocando Pablo. O sea, si ya fuiste perdonado por gracia, que sabes que la gracia es buena, vas a seguir pecando. Para que mientras más pecado haya más gracia en tu vida. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿qué significa que tú has muerto algo? O sea, que ya no existe. Entonces, si estamos muertos al pecado, ¿cómo vivimos aún en él? Eso es lo que nos está explicando Romanos 6:1 y 2. Entonces, es como que yo puedo seguir pecando porque yo sé que Dios me perdonó. O yo puedo seguir pecando porque yo sé que cada vez que yo peco, Dios me perdona. Porque esa es la forma que la mayoría de la gente ve la gracia. No importa. Yo ya me perdono. Yo recuerdo a los jóvenes allá en Madrid que lo decían. Yo soy salvo por gracia. O sea, puedo hacer lo que me dé la gana porque Dios ya pagó por mi pecado. Un momentico, ahí estás equivocado. Por eso Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Podemos seguir pecando? No. Si tú estás consciente que Cristo murió por ti, te perdonó los pecados y vino a rescatarte, no puedes seguir viviendo en pecado. O sea, no es una excusa la gracia. O sea, si estoy muerto al pecado cuando te bautizan, ¿qué decimos? Muerto al pecado y vivo para Cristo. Tú lo escuchaste, tú lo pensaste, tú lo dijiste. Estoy muerto al pecado. ¿Por qué sigues pecando?
¿Cuál es la situación que te lleva, si ya estás muerto al pecado? ¿Cómo puedes seguir viviendo como antes? Si ahora estás resucitado con Cristo. O sea, cuando algo muere, se acaba la relación. Se acaba la relación totalmente. Entonces, así pasa con el pecado. Si tú estás muerto, estás resucitado con Cristo, esa relación con el pecado se acabó. No hay más relación. En Romanos 6:3 al 5 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, muerto al pecado y vivo para Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Ya no soy lo que yo era antes. Yo digo que a veces pasa que el que nació en el Evangelio no ha experimentado totalmente lo que es eso, porque siempre estuvo en el Evangelio. Yo digo que los que venimos del mundo tenemos una comparación que podemos hacer. Oye, mi vida era así y ahora es así. No soy perfecto. Oye, pero cuando la comparo con la otra, la diferencia es grande. Mientras que el que nació en el Evangelio, yo siempre soy el mismo. Estoy yendo a la iglesia toda la vida. Estoy escuchando los mismos mensajes toda la vida. Entonces no hay una diferencia. Que cuando tú entiendes lo que eras un pecador y has nacido de nuevo. Por eso es que le digo, revisen nuevamente Romanos 1 al 4 para que entiendan que aunque estabas en la iglesia, aunque naciste en un hogar cristiano, no eras cristiano hasta que hiciste o naciste de nuevo en Jesucristo, que es lo que estamos viendo hoy. Hay que saber. No creo, no pienso, no siento. Sé que nací de nuevo. Sé que estoy en Cristo. Sé que justamente con Cristo morí al pecado, pero resucité en Él. Que yo fui a la cruz en ese momento de Cristo murió. En ese momento Él perdonó mis pecados totalmente. Entonces, por eso le digo, el bautismo es una declaración. Uno lo siente. Entonces yo le decía a la hermana Belén, yo estoy listo para rebautizar. Si usted no siente diferencia, yo lo rebautizo. Ay, pero no. Ay, yo veo que todo el mundo va para Jerusalén y va y se bautiza allá en el Jordán. Y ya son bautizados y son pastores y lo que sea. Ah, no, yo porque lo voy a hacer aquí en Thomaston. Es diferente. Y lo que hace falta es agua para bautizarlo, más nada. Entonces es una declaración de que fuimos sumergidos para morir al pecado y resucitar con Cristo. Eso hay que entenderlo, eso hay que saber que fue así. Que cuando sale del agua, yo lloré mucho. O sea que entendí lo que estaba sucediendo. Se siente. No es que se haga algo milagroso, porque eso es solamente una declaración de fe. Pero es entender en lo que te estás metiendo, es entender el cambio que está sucediendo en tu vida. Entonces, que no es algo que pasajero, que va a pasar cuando muera en el cielo, no está pasando en ese momento. Yo he venido para que tengas vida en abundancia, y el presente es ahora, no es mañana, no es pasado. Romanos 6:7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muy bien, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo va a ser si eso fue hace 2000 y pico de años? La palabra me dice que fue así, por lo tanto fue así. Dios es omnipresente, está en todo el tiempo. Lo que sucedió hace 2000 tantos años está sucediendo en el momento que tú estás recibiendo a Cristo, en el momento que tú estás haciendo esa declaración de fe. Porque el viejo yo busca lo malo.
Yo le digo, si yo le diera libertad al viejo yo buscaría lo que buscaba antes. Y no era lo bueno, era lo malo. A veces no era matar, no era robar, pero era malo lo que hacían los ojos de Dios. Era una vida llena del ego. Todo para mí. Quiero esto para mí. Quiero aquello para mí. Y hoy en día es una vida donde quiero lo que honra a Dios, lo que le agrade a Dios. ¿Cometo errores? Pues sí. La perfección no ha llegado aún. Pero mi viejo hombre fue crucificado. Porque los deseos que yo tenía antes en la carne, mire, fueron de 100 a un porcentaje muy bajito. Entonces, ese viejo, por ejemplo, ese viejo Leo, pero que era joven, buscaba lo malo. Y ese Leo fue crucificado juntamente con Cristo. El viejo Leo me llevó a cometer errores que necesita más de un cuaderno para llenarlo ya. Entonces, ya hoy en día yo puedo decir, el pecado no tiene dominio sobre mí. Fíjense que lo que pasó en el Edén, Dios dijo, puedes comer de todo menos de un árbol. Dios dijo. Vino Satanás, el diablo, y torció lo que Dios dijo. Pero Dios dijo, Satanás confundió y Adán decidió. Hoy en día, tú sabes lo que Dios te dijo, porque tú conoces la palabra. El enemigo trata de confundirte, pero al final tú decides. La decisión es tuya. Entonces, cuando te afincas en la verdad que dice la palabra de Dios, así te traten de confundir, tú sabes cuál es tu decisión. Tiene que estar basada en lo que dice la palabra. Romanos 6, 8 al 10 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, si tú moriste al pecado, como tú dices, ya estás muerto. Ya no tienes un Señor en tu vida que te domina. Eso está fuera de tu vida. Ahora sirves para Dios. Ahora vives para Dios. Esa es la parte que debemos aprender nosotros. Que es que yo quiero vivir para Dios. Yo quiero honrarlo, yo quiero agradarlo. La muerte la venció Cristo una vez por todas. El pecado lo quitó el Señor de nuestra vida de una vez por todas. El pecado solamente obra en tu vida cuando tú lo permites. Fíjense que cuando Pablo dice, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, le está dando vida. Él no dice una cosa que está fuera, o esto. El pecado que vive, que mora en mí. Él está aceptando que hay algo en él que aún le susurra, le dice. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hago, dice Pablo. Y cada uno de ustedes se encuentra en esos puntos. No hacen lo que quiere, sino lo que no quiere. No lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Esa es la parte que hay que empezar a dominar. De que está muerto, de que no puede tener ningún dominio sobre nosotros, de que no tiene poder, de que ese poder fue roto, de que no me puede dominar, de que puedo vivir en libertad, sin miedo, sin ese dolor que mucha gente carga por las cosas del pasado, porque Cristo ya las borró, Él ya las limpió, ya te perdonó. Romanos 6:11, el 13 dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, considérense muertos al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia.
no obedezcan al pecado. Empiecen a sacar de su vida toda aquella cosa que usted sabe que es pecado. Empiece a apartarlo. No tiene dominio sobre su vida. Como la decisión es suya. Dios te dio toda la libertad del mundo. Pero la decisión, ¿quieres seguir viviendo el pecado? Esa es tu decisión. ¿Quieres honrar a Dios? Esta es tu decisión. Pero un corazón que le pertenece al Señor busca honrarlo en todos los aspectos de su vida. Entonces, podemos pensar como personas libres, sí, yo puedo hacer lo que me dé la gana, ¿cierto? ¿Le agrada a Dios? Acuérdense, usted decide, pero Dios pone la disciplina. Porque todo lo que haga tiene disciplina. Todo tiene una acción y todo tiene una consecuencia. ¿Tú quieres afrontar las consecuencias? Enfrenta las consecuencias. Métete ahí. No, que el río tiene mucha corriente, que no te metas, que es peligroso. Tú decides meterte en el río. Ay, se ahogó, es que no hizo caso. Pero así en todos los aspectos de la vida. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, dice Romanos 6, 14 al 16. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que eso es lo que le decía antes. La gente decía, no, yo hago mi locura, pero yo estoy bajo la gracia. Y aquí Pablo dice, entonces vas a pecar, porque no estás bajo la ley, porque no tienes todas las reglas de la ley, porque ahora Dios te ha dado libertad, porque Dios ha roto la cadena. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a que obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tú o eres esclavo de Satanás, o eres esclavo de Dios. Si eres esclavo de la carne, del pecado, es para muerte. Si eres esclavo de Dios, es para vida. Es para bendiciones, es para justicia. Entonces, no, como ellos, no es libertad para hacer lo que quieras. No, que yo voy a la iglesia, no, que yo leo la palabra. No, que yo oigo las maravillosas predicaciones del pastor Leo. No. No. La gracia es poder para hacer lo correcto. Cuando no tenías el perdón y la gracia en tu vida, no tenías poder para hacer lo correcto. El poder que había en ti era para hacer lo malo. Yo quiero. Yo deseo. Yo pienso. La gracia es para hacer lo que Dios dice, para hacer lo bueno, que es lo mejor, que es lo que dice Dios, que dice la palabra de Dios, cómo honro a Dios, cómo soy mejor persona, mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. Hoy en día, yo digo, cuánto dolor de cabeza le di a mi mamá, porque yo pensaba puro en mí, jamás me pasó por la cabeza que mi mamá podía estar despierta esperándome. Jamás lo pensé. O cuando andaba en el carro por ahí echando carrera, jamás pensé que podía tener un accidente y el dolor que le iba a causar a mi mamá. Pues se trataba de mí, lo que yo quería. Entonces no es una libertad para hacer lo que quiera, es un poder para hacer lo correcto. Pues siempre, en cada momento le está sirviendo algo, le está sirviendo al pecado, le está sirviendo a Dios. ¿Quién da mejores dividendos? Dios. Es como la gente que deja la plata en el banco y no le paga nada. Yo lo hablaba con Claudio. O la pones a producir en algo que te paga algo. ¿Por qué vas a tener el dinero en algo que no te paga nada? Cuando lo pueden mover, así como Toniel se movió de carril y recibió bendición. Son tantas cosas en esta vida que tenemos que entender. Algunos de ustedes han trabajado para un jefe cruel, un jefe malo. Yo sé que por ahí de allá. Pero es como que tú trabajes con un jefe malo que te paga mal, que te trata mal, que te manda todo el tiempo, que te tiene un horario estricto y luego te consigue, te mueves de trabajo y tiene un jefe bueno que te paga mejor, el horario no es tan estricto, el trabajo no es tan pesado
y tú digas, yo me quiero regresar a trabajar con el otro. Porque es que yo soy así, yo soy masoquista y me gusta que me traten mal. Habrá sus casos, pero no la mayoría, que se bien tocado la cabeza. Entonces, lo mismo con el pecado no te ofrecía nada. Te ofrecía castigo, te ofrecía muerte, te ofrecía bochorno, te ofrecía dolor. Y hoy en día andas con Dios, que te ofrece vida, vida eterna, perdón de pecado, la gracia. Y tú de vez en cuando digas, pues que a mí me gustaba el otro jefe. A mí me gustaba. Porque no sé, me sentía bien. Esto es absurdo pensar de esa manera. Cuando tienes toda la libertad del mundo. Romanos 6:17 dice al 18. Pero gracias a Dios, oigan bien, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Ok. No es que te libraste totalmente. Has sido liberado del pecado, pero ahora eres siervo de la justicia. O sea, aún sigues sirviendo, pero ahora sirves para vida. Porque el pecado te tenía atrapado. El pecado te tenía amarrado. Y cuando oíste el mensaje del Evangelio, lo creíste de corazón y algo cambió en tu vida. Esa es la historia de todos nosotros. Algo ha cambiado en nuestra vida. Oímos el mensaje y tocó nuestro corazón. Y pues le digo, en mi caso yo pensé, por el camino que voy, no voy a llegar muy lejos. Porque el camino, cuando tú estás en tu vida, estás viviendo para el pecado. Tú vas metiéndote de error en error y cada error es más grande. Porque te atreves a más. Ese es como el que empieza como raterito robando cositas. Ya no me agarraron. Vamos a robarnos algo más grande. Y algo más grande hasta que lo agarra. Así es el pecado. Tú dices, ay, mira, hice esta cosita, no me fue tan mal y me sentí bien. Y así sigue hasta que te llega el día. Así es la vida. Oye, a cada cochino le llega su sábado, ¿qué dice el dicho? Aquí a cada pavo le llega su sanguibre. A cada pavo le llega su sanguibre, aunque perdonan uno, el presidente. Mire que nos sirve para reflexionar de que no debemos usar nuestra fuerza, nuestra energía para el mal. En Romanos 6:19, 21 dice, hablo como humano. Aquí Pablo ya como que se quitó un poquito lo espiritual. Dice, hablo como humano. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, que con la misma fuerza que pecaban, ahora con la misma fuerza, sirve al Señor. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Es lo que le dije anteriormente, que hoy en día uno puede mirar hacia atrás, pasar las páginas hacia el principio y te avergüenza de las cosas que hiciste. Dice, ¿qué estaba pensando? Porque yo hice esas cosas cuando eso me llevaba a la muerte. Eso me llevaba a dolor, a pasar pena, a pasar bochorno, porque todo viene a la luz. Entonces, piensa por un momento qué te dejó la vida vieja. ¿Quiénes nacieron aquí en el Evangelio? ¿Dónde está en el Evangelio? Sí. Pues Neida nació, se puede decir. Otoniel sí nació. Ali nació. Pero bueno, David, Luis, Carla nació en el Evangelio. Pero
Lo que podemos entender la vida vieja es qué nos dejó la vida vieja. Es para meditar por un momento. ¿Qué te dejó? Culpa, herida, resentimiento, pérdida. O sea, valió la pena. Pero ahora puedes vivir para Dios y ahora tienes un gozo. Ahora, yo lo digo por mi experiencia, tal vez en un tiempo con los negocios y que me iba bien, uno pensaba que todo lo tenía, pero había vacío, había problemas, había errores. Y hoy en día que uno lleva una vida más sencilla, uno se siente completo. Yo por lo menos me siento completo. Hoy en día voy dejando que el Señor me guíe. A veces preguntamos qué planes tienes para tu vida. La que tenga Dios. La que tenga Dios. Él está en control. Y nada se cae, nada se mueve si no lo permite Dios. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o también, ahora eres libre del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado lo que te iba a regalar era muerte. Y Dios te está dando vida eterna en Cristo Jesús. Esto es ganancia. Somos libres no por nuestros méritos, sino porque Dios quiso, porque nos dio la libertad. Tenemos que entender y apropiarnos de esta verdad. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, cada vez que cometo pecado, cada vez que cometo un error, Cristo está en mí. O sea, ¿cómo me le escondo si digo que vive en mí? Hoy en día tú puedes decir, Señor, yo no quiero vivir más para el pecado, porque tú tienes ese poder. El Señor te ha liberado del pecado. Imagínense los esclavos. Ustedes saben que hace 100 años que había esclavos. Si no lo sabían, entérese. Pero cuando declararon la emancipación, o sea, no hay más esclavos, hubo dueños de esclavos que nunca se lo dieron a sus esclavos. Y vivían en esas grandes haciendas que no tienen contacto con nadie y siguieron siendo esclavos. Aunque eran libres, seguían siendo esclavos. Pero imagínese si usted, siendo esclavo, se entera de que es libre. Y usted dice, pero es que yo quiero seguir siendo esclavo. Hoy en día el Señor te está diciendo, tú eres libre del pecado, pero tú dices, yo quiero seguir siendo esclavo del pecado, porque me hace sentir bien. Yo siempre le digo, mire, si el pecado no oliera bien, no se viera bien, no supiera bien, nadie lo buscaría. Pero lo que pasa es que el pecado se te presenta con lo que a ti más te gusta, con lo que tú estás dispuesto a echar la vida por la borda, por ese momento de placer o por ese momento de sentirte bien. Cuando sabes que ahí es pecado y la paga del pecado es muerte. Pero la decisión es tuya. Y cuando decides hacer lo correcto, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La decisión es tuya. Gracias a Dios que el pecado no tiene poder sobre ustedes, sobre nosotros. Le podemos decir no. Yo siempre he dicho, si algo gané cuando el Señor me recibió, me adoptó, es que le puedo decir no al pecado. La decisión es mía. Las tentaciones son grandes. La lucha es peleando, es todos los días. Es ponerse esa armadura. Pues se te presenta la tentación y tus pasiones. Porque aunque el viejo hombre fue crucificado, aún queda mucha memoria, aún quedan muchos recuerdos, aún queda mucho lastre en ese U-Haul que tú llevas jalando.
Y tú de repente dices, vamos a echarle mano a este recuerdo del pasado que se sentía tan bien. Dile, Señor, aquí estoy. Yo quiero vivir para ti, no quiero vivir para el pecado. Es tu decisión. Porque el que comenzó la buena obra en ti, ¿sabes lo que va a hacer? La va a terminar. No que necesite ayuda, pero échale una ayudadita, diciéndole no al pecado. Vamos a estar de pie. Padre Celestial.